¿Puede un solo acto cambiar el destino de toda una familia? A veces, nuestros días más difíciles se convierten en el comienzo de una nueva vida, y los milagros no vienen con el trueno del cielo, sino en las alas silenciosas de un ave común. En un pequeño y polvoriento pueblo, donde las casas se desvanecen bajo el ardiente sol y la gente prefiere confiar más en sí misma que en los milagros, vivía una niña llamada Lupita. Tenía apenas 10 años, pero en sus ojos ya brillaba esa sabiduría especial que aparece en los niños que se enfrentan a dificultades desde una edad temprana. Lupita vivía con sus padres en una pequeña casa de barro en las afueras del pueblo. Desde su ventana se veía el desierto infinito, severo y hermoso a la vez. Por las noches, a la niña le encantaba observar cómo el sol pintaba las dunas de arena de color dorado, transformándolas en castillos de cuentos. La familia de Lupita no conocía la riqueza. Su padre Manuel había perdido su trabajo hace varios meses, y su madre Consuelo luchaba contra una enfermedad que la debilitaba día a día. Pero incluso en los momentos más difíciles, en su hogar, nunca dejaban de sonar las oraciones y las suaves canciones. Dios ve a cada pajarito en el cielo, decía a menudo la madre, acariciando el cabello oscuro de su hija. Y a ti también te ve, mi Lupita. La niña asentía y creía. Creía tan sinceramente como solo pueden hacerlo los niños, con todo su corazón, sin dudas ni preguntas. Cada mañana se despertaba con la esperanza de que algo cambiaría hoy. Papá encontraría trabajo, mamá se sentiría mejor, y en sus vidas volverían a aparecer las sonrisas y las festividades. Nadie podía imaginar que las esperanzas de la pequeña Lupita comenzarían a hacerse realidad en el momento en que su mano levantara cuidadosamente del suelo a un pájaro herido con un plumaje inusual. Un pájaro que traería a su hogar lo que más había faltado en los últimos tiempos: la fe en los milagros y un nuevo comienzo. La casa de Lupita estaba en el mismo borde del pueblo, donde el asfalto cedía ante el terreno agrietado. Era una pequeña casa de barro con contraventanas azules y un viejo techo de tejas. En el patio crecía un solitario naranjo, plantado por el abuelo de Lupita hace muchos años. Ahora daba sombra y un poco de fruta, que Consuelo recogía con cuidado, haciendo jugo para toda la familia. Manuel era carpintero, un maestro en su oficio. Sus manos, ásperas y fuertes, podían convertir simples bloques de madera en hermosos muebles que antes eran comprados con gusto por los vecinos y habitantes de pueblos cercanos. Pero cuando una gran fábrica abrió a 30 millas de allí, los pedidos comenzaron a escasear. La gente prefería los muebles baratos en lugar de los hechos a mano por el maestro. Ahora Manuel aceptaba cualquier trabajo. Reparaba techos, pintaba cercas, ayudaba en granjas, pero el dinero seguía sin alcanzar. Consuelo antes trabajaba como costurera. Su bordado era famoso en toda la comarca. Pero la enfermedad llegó de forma inesperada, robándole fuerzas y visión. Ahora pasaba más tiempo acostada, ahorrando energías para lo más necesario: cocinar un almuerzo simple, ayudar a Lupita con las tareas, leer una oración antes de dormir. Todo estará bien, decía ella a su marido por las noches, cuando pensaba que Lupita ya dormía. Dios nunca da pruebas que no podemos superar. Pero Lupita escuchaba cómo su padre suspiraba, y cómo luego salía al patio en silencio para ocultar sus lágrimas de su esposa. La niña veía cómo él contaba el dinero que quedaba, cómo fruncía el ceño al mirar las facturas de los medicamentos. En la escuela, Lupita era una alumna callada y aplicada. La maestra, señora Rosalía, a menudo la elogiaba por su hermosa escritura y sus dulces ojos. «Tienes un don especial para ver lo bueno, incluso donde otros no lo ven», le decía cuando Lupita traía a clase una flor marchita y la ponía en un frasco con agua, esperando devolverle la vida. En casa, la niña a menudo se sentaba junto a la cama de su madre, leyéndole en voz alta o simplemente sosteniéndole la mano, como si con su toque pudiera transferirle parte de su fuerza y energía infantil. Todo cambió en una mañana de domingo. Lupita se despertó más temprano de lo habitual por un extraño sonido fuera de la ventana. No era el habitual canto de los pájaros ni el murmullo del viento. El sonido era tenue, casi lamentoso, como si alguien estuviera pidiendo ayuda. La niña salió sigilosamente de debajo de las sábanas, tratando de no despertar a sus padres, y asomó por la ventana. En el patio, justo debajo del naranjo, algo se movía. Lupita salió de puntillas de la casa y se acercó. Allí, en el suelo, yacía un pájaro. Pero no era un pájaro gris común, de esos que hay por todas partes. Este era especial.
con plumas azul brillante que brillaban a la luz del sol naciente, como si trozos de cielo hubieran caído a la tierra. Una de las alas del pájaro estaba doblada de manera antinatural, y en sus ojos se detenía el miedo. «No temas, pequeña», susurró Lupita, extendiendo lentamente su mano. «No te haré daño». El pájaro no intentó volar, como si entendiera que la niña quería ayudar. Lupita lo tomó con cuidado en sus manos. El pajarillo era ligero como una pluma, pero su corazón latía fuertemente, resonando en los dedos de la niña. «¿Qué encontraste, Lupita?», se oyó la voz de la vecina, doña Mercedes, asomando por la cerca. «Mejor déjala. Esos pájaros heridos normalmente no sobreviven. Solo te decepcionará después». «No, doña Mercedes, debo ayudarla», respondió firmemente Lupita. «Mamá dice que Dios cuida de cada pájaro, así que nosotros también debemos hacerlo». La vecina movió la cabeza, pero no insistió. Y Lupita se llevó al pájaro a casa y le hizo un nido en una vieja caja de su abuela. Cubrió el fondo con un paño suave, puso un poco de semillas y colocó un pequeño tapón con agua. Luego examinó con cuidado la ala. Estaba dañada, pero no rota. «Necesitas tiempo para sanar», dijo la niña, acariciando las suaves plumas azules. «Yo cuidaré de ti». Así, en la vida de Lupita apareció un pájaro azul, un secreto que ella decidió guardar solo para sí misma. Todos los días, la niña revisaba a su mascota, cambiaba el agua, traía semillas frescas y bayas, y le hablaba en voz baja, contándole sobre la escuela y sus sueños. Mientras Lupita cuidaba de su hallazgo inusual, la situación en la familia se volvía cada vez más difícil. Una noche, Manuel volvió a casa más temprano de lo habitual. Sus hombros estaban caídos, y en sus ojos había una preocupación que intentaba ocultar tras una sonrisa forzada. «¿Cómo va todo, papá? ¿Encontraste trabajo?», preguntó Lupita corriendo a su encuentro. Manuel acarició la cabeza de su hija y suspiró profundamente. «No hoy, pequeña. El dueño de la granja dijo que ya no necesita ayudantes. En la fábrica tampoco me contratan. Dicen que soy demasiado viejo para la línea de ensamblaje». Esa noche, Lupita escuchó la conversación de sus padres. Hablaban en voz baja, pero en la pequeña casa se oía cada palabra. «Manuel, tal vez deberíamos vender la casa». La voz de la madre sonaba débil pero decidida. «Mi hermano Jesús nos ha estado invitando a la ciudad. Allí hay más oportunidades y mejores médicos. Esta casa es todo lo que tenemos, Consuelo. Aquí crecieron nuestros padres, aquí nació Lupita. ¿Cómo puedo vender nuestra herencia? Pero los medicamentos se están acabando, y no puedo comprar más». En la voz de la madre se oyeron lágrimas. Lupita abrazó la caja con el pájaro y lloró en silencio. No quería irse de la casa donde conocía cada rincón, donde su primer perro Pepe estaba enterrado en el patio trasero, donde en la pared marcaban su crecimiento cada año. «Todo cambiará, ya lo verás», susurró la niña a su pájaro. «Solo hay que creer y rezar». Al día siguiente, el señor Ramírez, dueño de una pequeña tienda en la calle principal, llegó a verlos. «Manuel, lo siento, pero no podré devolver la deuda en las próximas 2 semanas. Los asuntos van mal, cada vez hay menos compradores». Esto significaba que la familia se quedaría sin dinero. Consuelo se sintió peor esa noche. Tenía fiebre, y Lupita se quedó despierta toda la noche a su lado, colocando un paño frío en la frente de su madre. «¿Ves lo difícil que es?», susurraba la niña al pájaro azul, que la miraba atentamente con sus brillantes ojos. «Pero aún así no dejaré de cuidar de ti, porque si uno se rinde, ¿quién entonces creerá en los milagros?». Una semana pasó desde que Lupita encontró al pájaro. El ala sanaba lentamente, y a veces el visitante azul incluso intentaba moverla, aunque aún no podía volar. La niña notó que al pájaro le gustaba cantar temprano por la mañana, cuando los primeros rayos de sol entraban por la ventana. Su canción era inusual. No un simple trino, sino un trino melódico que desprendía calor y tranquilidad por todo su cuerpo. Esa mañana de domingo, Lupita se despertó con esa canción. Al abrir los ojos, se sorprendió al descubrir que la caja en su mesa no estaba. La niña se levantó asustada de la cama. ¿Acaso el pájaro se había ido? ¿O alguien lo había tomado? Pero entonces escuchó la canción de nuevo. Venía de la habitación de sus padres. Lupita se acercó sigilosamente a la puerta y asomó dentro. Lo que vio hizo que su corazón se detuviera. El pájaro azul estaba posado en la ventana junto a la cama de su madre, cantando, mirando a Consuelo. Un rayo de sol caía justo sobre el pájaro, y sus plumas brillaban tan intensamente que la habitación parecía llenarse de luz azul.
La madre de Lupita no dormía. Miraba al pájaro con los ojos muy abiertos, y por sus mejillas caían lágrimas. «Mamá, ¿estás llorando? ¿Te sientes mal?», preguntó asustada Lupita acercándose a la cama. «No, hija». Consuelo sonrió, y Lupita notó con asombro que sus mejillas estaban sonrojadas. Me siento mejor. Me desperté con esta asombrosa canción y sentí que el dolor se desvanecía. ¿De dónde viene este pájaro?». Lupita le contó a su madre sobre su hallazgo, sobre cómo había estado cuidando en secreto al pájaro herido todos esos días. «Es una bendición, Lupita», susurró Consuelo, mirando al pájaro azul con reverencia. «Estas aves no aparecen en nuestras vidas sin motivo». Esa misma noche ocurrió otro evento extraño. Manuel se preparaba para una reunión con el dueño de la carpintería en el pueblo vecino, la última esperanza de encontrar trabajo. Lupita, sin que él lo notara, colocó en el bolsillo de su camisa una pequeña pluma azul que se le había caído al pájaro. «Esto te traerá suerte, papá», susurró cuando lo abrazó para despedirse. Manuel volvió tarde esa noche, pero no con la cabeza baja, como de costumbre, sino con una amplia sonrisa y un brillo en los ojos. «Me han contratado», anunció al entrar en casa. «El dueño de la carpintería vio mi pluma, me preguntó de dónde era, y luego dijo que no se puede ignorar un signo así. Me ofreció trabajo e incluso me pagó un adelanto». Al día siguiente, don Felipe, el anciano del pueblo, llegó a la casa de Lupita. Se apoyaba en un bastón de madera oscura y la miraba atentamente desde debajo de sus espesas cejas canosas. «Dicen que tienes un pájaro azul, niña», dijo en lugar de un saludo. «¿Puedo verlo?». Lupita quiso negarse. Todavía temía que pudieran llevarse al pájaro. Pero algo en los ojos del anciano le sugirió que podía confiar en él. Lo llevó a su habitación y le mostró la caja con su visitante azul. El anciano guardó silencio durante un largo tiempo, observando al pájaro. Luego asintió lentamente, como si sus suposiciones se confirmaran. «Mi abuela me hablaba de tales aves», finalmente dijo. «En nuestras tierras las llaman las aves de la esperanza. Aparecen una vez por generación y solo ante quienes mantienen la bondad y la fe en los tiempos más difíciles». «¿Es realmente mágica?», preguntó Lupita en un susurro. «No se trata del pájaro, niña», don Felipe sonrió suavemente. «Se trata de tu corazón. No pasaste de largo ante el sufrimiento ajeno, no te diste la vuelta, aunque estás en una situación difícil. Eso es el verdadero milagro». «Pero la canción, los medicamentos, el trabajo de papá, Dios a menudo utiliza a las criaturas más comunes para recordarnos su amor», respondió el anciano. «Este pájaro es solo un signo de que no están solos en sus pruebas». Una mañana, Lupita se despertó y vio que la caja estaba vacía. Su corazón se detuvo de miedo. ¿Acaso el pájaro se había ido para siempre? Al asomarse por la ventana, la niña notó un punto azul brillante en la rama del naranjo. El pájaro estaba allí, con las alas completamente sanadas, y parecía que estaba esperando a Lupita. La niña salió al patio en su camisón. «¿Ya puedes volar?», preguntó con alegría y tristeza a la vez. El pájaro cantó su melodiosa canción, como si respondiera: «Sí, ha llegado el momento de decir adiós». Luego, levantó vuelo, hizo un círculo sobre la cabeza de Lupita y voló hacia el sol naciente. Al regresar a su habitación, Lupita encontró 3 plumas azules en la caja, dispuestas en forma de triángulo. Las tomó con cuidado y las llevó a sus padres. «Esto es un recuerdo de nuestro milagro», dijo la niña. Consuelo, que ahora podía levantarse e incluso ayudar en casa, ofreció: «Pongamos un comedero para pájaros en nuestro árbol, Lupita, en memoria de tu pájaro azul». Pronto, en el patio de la casa aparecieron 3 comederos. Los vecinos, al ver cuántos pájaros empezaron a llegar a la casa de Lupita, también comenzaron a colgar comederos. Y Manuel, que ahora trabajaba en la carpintería, empezó a hacer casas para pájaros y pequeños refugios, que rápidamente se hicieron populares no solo en su pueblo, sino también en las comunidades vecinas. «Así, una buena acción se convirtió en un movimiento», decía doña Mercedes, observando a las bandadas de pájaros que sobrevolaban las casas. Un año después, la casa de Lupita era irreconocible. La salud de Consuelo se había recuperado por completo y había regresado a su costura. Manuel no solo trabajaba en la carpintería, sino que también ayudaba a otros a encontrar empleo. Lo respetaban por su buen corazón y sus manos de oro. Y Lupita había crecido, y ahora ayudaba aún más a los pájaros y a los animales. En la escuela incluso la apodaron la pequeña veterinaria. Un día,
Un coche de una cadena de televisión llegó a su casa. Los periodistas querían realizar un reportaje sobre el pueblo donde casi cada casa tenía comederos para aves. Lupita, cuéntanos, ¿cómo comenzó el boom de los pájaros en tu ciudad?, preguntó la periodista, extendiendo el micrófono. Todo comenzó con un pájaro herido, respondió la niña. Simplemente no pude pasar de largo ante el sufrimiento ajeno. Y luego comprendí que los milagros no ocurren por arte de magia, sino por bondad y fe. Cuando las cámaras se apagaron, Lupita notó a un pájaro azul posado en el techo de su casa. Nadie más lo vio, pero la niña sabía con certeza que era su viejo amigo que había regresado a visitarlos. Gracias por enseñarnos a creer, susurró, mirando al pájaro. Esta historia no es sobre la curación milagrosa o un pájaro mágico. Es sobre que a veces, cuando hacemos el bien a pesar de nuestras propias dificultades, el mundo responde de la misma manera. Y en los tiempos más difíciles, es importante recordar que nunca estamos solos. Dios nos envía señales de su amor. Solo necesitamos estar atentos para verlas. Si esta historia ha calentado tu corazón, compártela con tus seres queridos. Porque las pequeñas historias sobre bondad y esperanza, como las plumas azules de un pájaro raro, nos recuerdan lo más importante. Gracias por ver esta historia sobre la pequeña Lupita y su pájaro azul de esperanza. Si te ha tocado el corazón, apoya nuestro canal. Suscríbete y activa la campana para no perderte nuevas y emocionantes parábolas. Y también nos gustaría mucho conocer tu opinión. Comparte en los comentarios si en tu vida has tenido tu pájaro azul. Quizás un evento que parecía una simple coincidencia, pero cambió toda tu vida para mejor. O un momento en que una pequeña buena acción regresó con creces. Tus historias nos inspiran a crear nuevos vídeos. Hasta la próxima.